Hola gente, bienvenidos a este tercer capítulo de Los Caminos a la Riqueza. Para aquellos que recién empezaron en este capítulo, en la primera y en la segunda edición hablamos de una introducción. En este primer capítulo hablamos de una introducción en temas básicos de inversiones muy básicos. No me gusta hablar nunca exclusivamente de números, ni exclusivamente desde un punto de vista, sino que también me gusta hablarlo desde un nivel personal, ¿no? Yo creo que las inversiones, como decía en el segundo capítulo sobre deuda, las inversiones son la cúspide de un conjunto de buenas decisiones, ¿no? Porque para poder llegar a un estadio donde nosotros podemos pensar en invertir, en pensar en nuestro futuro, significa que nuestro presente está relativamente solucionado, ¿no? Entonces, eso significa que a nivel económico no tenemos deudas, o solamente tenemos una deuda inmobiliaria y no estamos gastando en cualquier cosa que se nos viene a la mente y tenemos seguros necesarios para lo que pueda ocurrir, un apartado en nuestro dinero, no invertido, sino ahorrado en un apartado especial que sea de 3 a 6 meses de nuestros gastos por si de repente tenemos algún imprevisto, más que nada en cuestiones laborales. A veces se pierde el trabajo un poco rápido y sin avisar, o llegamos a un punto de saturación en el trabajo y renunciamos sin darle mucho más pensada. Entonces, estos 3 a 6 meses de gastos, no de sueldo, 3 a 6 meses de gastos, nos van a poder ayudar a, a tener tiempo para empezar a buscar un nuevo trabajo y no tener que tocar ninguna de nuestras inversiones, ¿no? A eso me refiero cuando nosotros pensamos en inversiones, ¿no? Cuando esto ya lo tenemos solucionado, ¿no? Bien, hoy quiero profundizar un poquito más. Este podcast va a ser un poco más corto. El anterior fue muy largo porque me gusta mucho hablar de deuda, porque realmente es la mala hierba, es un veneno en nuestro jardín de la riqueza, y que hay que erradicar, que hay que erradicar, y a veces esta mala hierba puede venir en formas muy bonitas, ¿no? Entonces, por eso es importante deshacerse de la deuda, ¿no? No hay deuda buena, no le deban nada a nadie, ¿no? En cuestión de dinero, y mucho menos a empresas gigantescas. Pero no quiero que sea tan largo este podcast, sino que quiero empezar a hablar un poquito más técnicamente de temas de inversiones, ¿no? Cuando nosotros empezamos empezamos a pensar en invertir, ¿no? De repente puede que haya muchísimos términos o lugares para inversión o etc, que nos resulten sumamente extraños, ¿no? Nada familiares, porque bueno, quizás nunca en nuestra vida esto se nos cruzó por la cabeza o se nos había enseñado, ¿no? Yo cuando recién salí de la carrera, yo estudié ingeniería, y bueno, todas estas cosas no las sabía, ¿no? Y claro que al principio sonaba muy extraño, ¿no? Como cualquier cosa nueva que no es de tu entorno, resulta muy extraño, y necesitas mucho tiempo para preparar, para estudiar, para realmente entender qué es lo que significa, ¿no? Entonces, como dije en el primer capítulo, es muy importante ver siempre lo que nosotros vamos a comprar, estudiarlo 100 horas, ¿no? Entonces, para poder empezar a invertir, invertir con conciencia, invertir bien, que no nos quieran estafar con cosas de ganancias rápidas y todo eso, es importante estudiar muchísimo tiempo esto, ¿no? Estudiar 100 horas algo nos va a hacer, no un experto, pero sí ciertamente ya no vamos a tener esa inexperiencia del principio, ¿no? Entonces yo ahora quiero empezar a hablarles de algunos puntos dentro de la inversión, algunos lugares para invertir, etcétera. Como dije en un principio, en el primer capítulo, ¿no? En la introducción, cuando este podcast todavía no tenía nombre, yo no recomiendo invertir en deudas, perdón, no recomiendo invertir en acciones únicas. Es decir, no quiero que inviertan, o recomiendo no invertir en una sola empresa.
¿no? Por ejemplo, si estamos en México, puede ser, no sé, Bimbo opera en la bolsa mexicana, Pemex opera en la bolsa mexicana y habrá más empresas. Son los dos ejemplos que puse en el primer capítulo. Yo no recomiendo eso. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una volatilidad muchísimo más grande, ¿no? Porque esta empresa puede, no sé, Pemex puede tener un accidente, ¿no? En el Golfo de México y esto hace que sus acciones se desplomen, ¿no? O Bimbo puede tener una serie de intoxicaciones por alguno de sus productos, entonces esto hace que nuestras acciones bajen y bajen mucho, ¿no? Porque el dinero es cobarde, el dinero no se va a quedar esperando a ver qué pasa, ¿no? La gran, gran, gran mayoría de la gente lo que va a hacer es sacar su dinero, ¿no? Aceptar la pérdida, porque cree que puede perder más. Y esta es gente con una visión a muy corto plazo. Pero ahora vamos a hablar de eso. Yo no recomiendo comprar acciones de una sola empresa o poner toda todo nuestro dinero de acá a 25 años en una sola empresa, por más grande que sea. Simplemente por esto, porque es muy volátil, ¿no? O es más volátil que otras cosas. ¿Puede subir mucho? Claro que sí puede subir mucho, ¿no? De repente, Bimbo, bueno, Bimbo es una empresa excelentemente posicionada en el mercado, ¿no? La conocen en absolutamente toda Latinoamérica. No tengo idea si está en Estados Unidos, pero sé que en toda Latinoamérica está, ¿no? Es una empresa gigantesca. Y, o sea, no va a dejar de existir a lo largo del tiempo, pero, o en los próximos 100 años seguramente no va a dejar de existir, pero ciertamente estamos a la merced de sus decisiones, ¿no? Y esto genera que podamos tener muchísimas ganancias como también muchísimas pérdidas, ¿no? Y es muy fácil quedarse cuando todo va bien, pero lo importante es mantener el enfoque de nuestras inversiones cuando todo está mal, ¿no? Y por eso realmente no lo recomiendo, no para empezar, no con cero estudio. O sea, si van a invertir en una sola empresa, 100 horas a esa empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Todos los papeles de las empresas que operan en bolsa son públicos, o la gran mayoría. Entonces, pueden saber cuánto ganan, quién es su junta directiva, cuánto pierde, dónde están, sus políticas, sus campañas. Todas estas cosas son públicas, entonces es muy fácil estudiar una empresa. Hay CEOs que manejan una figura más pública, otros que no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, maneja un perfil muy público, le dedica muchísimo tiempo a aparecer en podcasts, a aparecer eh, en programas, pues no de televisión, pero la verdad que todo lo de redes sociales aparece mucho, entonces es una persona que la escuchás hablar y, a ver, no te tenés que comprar 100% de lo que dice, porque eh, pues la estás viendo a través de una pantalla, ¿no? Pero puedes tener una idea de qué es lo que piensa, ¿no? Hacia dónde va, si es una persona muy extrema en sus decisiones, o es muy conservadora, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo no recomiendo esto de ninguna empresa. Claro que hay gente que hizo grandes fortunas en Apple, sin ir más lejos, Warren Buffett. Warren Buffett es la referencia en cuestión de inversiones. Se cree que es, o se dice que es el mejor inversor de toda la historia. A mí es una persona que no me cae bien. Yo lo escuché hablar y hay muchas cosas que no me cierran, eh, pero tampoco lo escuché hablar 100 horas. Pero lo escuché hablar en conferencias y en diferentes cosas y es una persona eh, que cuando no entiende de lo que se está hablando se pone en un tono agresivo, ¿no? Cuando no entiende lo que se le están planteando, cuando no entiende exactamente qué es la novedad que se está planteando, por ejemplo, la referencia en este caso puede ser Bitcoin, ¿no? Que es la criptomoneda que podemos hablar en el siguiente podcast, podemos hablar de Bitcoin puedo hablar 16 horas. Eh, se pone como un tono agresivo, ¿no? Y eso es una muy mala referencia porque esa gente, o uno esperaría que esa gente, esperaría que cualquier persona, ¿no? Pero pocas veces es así, pero esperaría que esa gente tuviese una mente abierta al dinero, ¿no? A esas cosas, ¿no? A estos planteamientos. Pero bueno, es una persona que hizo muchísimo dinero con Apple,
Eso es su gran inversión. Apple a inicios del 2010, entre el 2008 y el 2012, creció una barbaridad, pero una barbaridad. Y muchos inversores hicieron muchísimo dinero con esto. Tesla es otra, Amazon es otra, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pero a ver, es gente que se dedica a esto, ¿no? O sea, ustedes estudiaron lo que sea que hayan estudiado, y ustedes son muy buenos dedicándose a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque le dedicaron muchísimo tiempo a aprender, a practicar, y después no es que solamente se quedaron con la carrera, sino que fueron aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada vez más, ¿no? Esta gente es eso. Es su profesionalidad, y les aseguro que donde hay muchas ganancias también hay muchísimas pérdidas, ¿no? Entonces no se dejen llevar con estos cuentos de hadas de que se forraron de dinero y que bla, bla, bla. No, 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 no. A ver, ciertamente tienen muchísimo dinero, eso es innegable, pero el camino es muchísimo más ríspido de lo que la gente alrededor lo puede pintar o que esa misma gente lo puede pintar, ¿no? Por lo general hay muchísimos riesgos, muchísimos sacrificios, muchísimas noches sin dormir, de deber muchísimo dinero a bancos o a instituciones o a gente o lo que sea, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por eso, por más que existan, ¿no? Estos casos. Nosotros pensamos las inversiones única y exclusivamente para nuestro futuro, ¿no? Para meterlas 20, 30 años en nuestro futuro y después cosechar estos frutos, ¿no? Para lo que nosotros queramos, pero tenerlo, ¿no? Tener dinero que nunca hubiésemos podido imaginar que podíamos tener, ¿no? Entonces, cuando se trata de inversiones, yo lo que recomiendo son lo que se llaman fondos indexados. Disculpen por el ruido, vamos a poner el teléfono en silencio. Lo que yo recomiendo son los fondos indexados. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un fondo donde muchísimas empresas operan, ¿no? Entonces, es decir, es un valor que toma el promedio de lo que ganan las empresas y sus tamaños y muchísimos factores y emite un valor de bolsa, ¿no? Emite un valor de una acción, ¿no? En lugar de ser Apple, ¿no? Solamente Apple, vamos a juntar muchísimas empresas tecnológicas, como puede ser Apple, como puede ser Amazon, como la gente creadora de ChatGPT, Tesla, etc, 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 ¿no? Y vamos a juntarlas todas en un índice, ¿no? Y promediamos todo muy, muy complejo y obtenemos un valor. Cuando nosotros compramos esa nueva acción, no estamos invirtiendo en una sola empresa, sino que estamos invirtiendo en ese conjunto de empresas. Si nosotros hablamos de Nasdaq 100, estamos invirtiendo, es un valor que representa las 100 empresas tecnológicas más grandes de Nueva York, ¿no? De New York. Entonces, eso hace que cuando invertamos en Nasdaq 100 no invertamos en una sola empresa, sino que invertamos en un conjunto muy grande de empresas. ¿Qué beneficios tiene esto? Es muchísimo menos volátil. ¿Por qué? Porque si bien Nvidia puede bajar un 30%, como pasó a principios de este año, del 2025, la verdad que sería muy, muy, muy raro que Nasdaq 100 baje toda un 30%, ¿no? Entonces baja un 5%, que es un montón, pero es muchísimo menor que el 30%, ¿no? Entonces son conjuntos de capitales muy, 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 muy grandes y que justamente hace que no tengan este nivel de volatilidad y que sean más conservadores a lo largo del tiempo, ¿no? Independientemente de que estén sobrevaluados o subvaluados, ¿no? Es decir, que valgan más de lo que la gente dice o que valgan menos de lo que se dice, ¿no? Eh, es una excelente manera de empezar a invertir de una manera mucho más tranquila, mucho más relajada, mucho más conservadora, que si solamente invirtiéramos en una sola empresa, ¿no? Y al mismo tiempo estamos invirtiendo en Estados Unidos, en la bolsa estadounidense, en empresas tecnológicas, ¿no? Como estas hay miles, pero miles de fondos indexados como empresas, ¿no? Entonces, nosotros debemos elegir qué mercado es lo que más nos gusta. Estados Unidos ciertamente es un mercado muy, muy, muy estable y es realmente lo más recomendable para invertir.
Nosotros, otro fondo indexado que tenemos eh, es el Standard Poor's 500, ¿no? Que es SP 500 o S&P 500, le dicen en inglés, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Independientemente de lo que hagan, son las más grandes, ¿no? Y acá tenemos un conjunto mucho más mezclado de alimentos, como puede ser Walmart, de retail, como puede ser Amazon y Home Depot, de energía, como puede ser Exxon, ¿no? Como que hay muchísimo, hay de todo, realmente hay de todo. Hay empresas tecnológicas, por supuesto, son las más grandes de Estados Unidos independientemente de su rubro, ¿no? Y esto es muy interesante si nosotros queremos diversificarnos en muchísimas áreas, ¿no? Por ejemplo, Nvidia tuvo un bajón muy grande a principios de 2025 por el tema de DeepSeek, ¿no? Y bueno, eso le pegó muy fuerte a Nvidia, por supuesto, bajó un 30%, que ahora está recuperando. Le pegó un bajón fuerte a Nasdaq 100, que son las, como dije antes, las 100 empresas tecnológicas más grandes. Y le bajó, pero no tanto como a Nasdaq, a SP 500, ¿no? ¿Por qué? Porque en SP 500 hay empresas de todo rubro. Entonces, si un rubro se ve relativamente afectado, entonces nuestro fondo indexado no va a bajar tanto, ¿no? Y esto va para lo contrario, ¿no? Si nosotros tenemos, va para lo opuesto más que para lo contrario. Si nosotros tenemos un gran crecimiento en el sector tecnológico en Estados Unidos, por ejemplo, Nvidia saca una nueva tecnología, Nvidia quizás sube un 150%, ¿no? Y Nasdaq sube pues estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y Nasdaq 100 sube un 25%, ¿no? Que es un montón, estoy poniendo números altísimos, ¿no? Pero SP 500 pues, sube un 7%. ¿No? Entonces, ok, como está mucho más variado nuestros fondos, SP 500 contiene de todo, Nasdaq contiene muchísimas empresas de lo mismo, pero muchas empresas, pues nosotros, nuestras ganancias no van a ser tan grandes, tan elevadas a lo largo del tiempo o en momentos instantáneos, ¿no? Mejor dicho, en momentos instantáneos, ¿no? De repente podemos tener una ganancia del 20, 30, 40%, como podemos tener una pérdida de ese mismo tamaño, ¿no? Entonces, cuando nosotros mezclamos, agarramos fondos indexados que mezclan muchas empresas, ya sean muchas empresas de lo mismo, como Nasdaq, o muchas empresas de muchos rubros, como pueden ser SP 500, nosotros nos protegemos de estos cambios sumamente abruptos del mercado, ¿no? Uno podría decir, sí, pero si hubiera hecho esto, ahora tendría un 40% más. Siempre va a existir en las inversiones el si hubiera hecho tal cosa, ¿no? Y no va por ese lado. No va por ese lado. Porque es muy fácil saber, o sea, apostar por algo cuando ya conoces el resultado, ¿no? Y se me viene la película de Volver al Futuro, no me acuerdo si es la 2 que el malo, que no me acuerdo cómo se llama, tiene los resultados deportivos de 1950 a 1990, una cosa así, no me acuerdo. Entonces empieza a hacer apuestas y se vuelve la persona más rica y más suertuda, ¿no? Ahí es facilísimo. Ahí es facilísimo apostar e invertir y todo, ¿no? Pero en este caso no. Nosotros somos gente que su mayor poder adquisitivo es su trabajo, ¿no? O las ventas o lo que sea que haga, pero no vamos a hacernos millonarios a muy corto plazo con las inversiones. No es nuestro estilo. Ciertamente hay mucha gente que empieza a hacerlo y no tiene nada de conocimiento y realmente pierde mucho dinero, ¿no? Hay inversiones que se parecen más a las apuestas y hay inversiones que son muy seguras, ¿no? Entonces, realmente hay que conocer exactamente con lo que estamos lidiando y no escuchar a una sola persona, escuchar a muchas. Por eso hablo de estudiar 100 horas. Cuando aprenden inversiones no solo escuchan este podcast, sino que también pueden ver otros videos, otros podcasts, otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, lo que yo recomiendo, siempre lo que yo recomiendo para invertir son los fondos indexados, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo son los más seguros que nos protegen contra crecimientos desmedidos y bajas desmedidas, ¿no? Eso es muy importante. Hay muy pocos casos de que estas grandes empresas quiebren.
Ciertamente existen, por supuesto, pero son muy pocos, ¿no? Lo más famoso es la crisis inmobiliaria del 2008, en el cual Lehman Brothers, que es un banco, era un banco que tenía muchísimos, muchísimos años, quebró. Porque bueno, la verdad que en las crisis inmobiliarias estaban haciendo muchísimas estupideces. Creo que es un tema interesante del cual podemos hablar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con la crisis inmobiliaria? A mí me costó mucho tiempo entenderlo, ciertamente, tuve que estudiar mucho para entender realmente lo que estaba pasando. Pero ciertamente los casos de que estas empresas eh, caigan, desaparezcan, son muy pequeños. Igualmente, frente a esta pequeña posibilidad, nosotros nos protegemos utilizando fondos indexados como pueden ser Standard Poor's, S&P 500 o Nasdaq 100, y hay más fondos indexados que ahora voy a hablar de otro. Eh, o si nosotros pensamos en que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos van a quebrar todas, entonces nuestro dinero no es el mayor problema. Estamos frente a un apocalipsis si llega a pasar eso, frente a una guerra nuclear, ¿no? Entonces ese dinero ya no importa, lo importante es asegurar comida y agua, ¿no? Entonces no se preocupen por el tema de que esas empresas van a dejar de existir. Ese conjunto de 500 empresas va a dejar de existir, o que ese índice de SP 500 que refleja el valor de las 500 empresas va a dejar de existir en algún momento. No se preocupen. De eso les aseguro que ese riesgo es mínimo, completamente ínfimo, ¿no? Puede existir porque nunca es cero, pero es muy pequeño. Tenemos muchos índices, realmente, muchísimos. Podemos tener... los índices reflejan muchas cosas, ¿no? Pueden reflejar como puede ser Nasdaq 100, un conjunto de empresas de un rubro, o SP 500, un conjunto de empresas más grandes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener índices que se enfoquen solamente en empresas inmobiliarias, solamente en empresas financieras, solamente en empresas constructoras, solamente en Europa, solamente en Estados Unidos, solamente en Latinoamérica, solamente en Asia. Entonces, hay muchísimos índices, ¿no? Y hay algunos índices que suben mucho, 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 mucho. Por ejemplo, BRICS, ¿no? Que es un índice asiático. Bueno, no es un índice asiático, es un índice... BRICS es una moneda que se inventaron los rusos, los chinos, los indios, los brasileros, y no me acuerdo quién es más que conjunto de países, como una guerra contra el dólar. Y ciertamente no tiene mucho éxito. Pero si uno ve los índices parece que crece muchísimo, pero ciertamente son países con bastante inestabilidad, ¿no? Brasil, el mercado brasilero no es particularmente estable, Sudáfrica no es un mercado particularmente estable, tenemos Rusia, tenemos China, ¿no? Que serían los más grandes, pero que la verdad que al conjunto europeo de la OTAN, ¿no? De todos estos países de la Unión Europea, y Estados Unidos no le llegan a los talones, ¿no? Entonces es un mercado riesgoso, es un mercado casi que parece una apuesta que yo realmente no lo recomiendo. No se dejen llevar por cuánto creció el año pasado, porque eso no significa que vaya a crecer lo mismo este año, ¿no? Lo más probable es que vaya a caer mucho, ¿no? Entonces, además, tiene que ver con un contexto socioeconómico muy importante. Rusia está en guerra desde hace 2 años, ¿no? Entonces, ok, ¿qué significa eso para el país? Los países cuando están en guerra se endeudan muchísimo, pero muchísimo. Eh, Destruyen su moneda, ¿no? Entonces, mientras está la guerra, parece que no hay ninguna crisis económica, pero cuando termina la guerra, ahí se va todo por la borda. De repente falta comida, falta dinero, falta todo, ¿no? Y eso es porque los países se endeudaron para pagar el esfuerzo de la guerra y fueron negligentes en todo lo demás, ¿no? Eso es muy común porque la moneda es inflacionaria. Si yo tengo pues, dólares, si necesito más dólares, voy a imprimirlos para tener más dinero. Pero bueno, eso va a hacer que haya más dólares en el mercado y que, pues, naturalmente el dólar valga menos, y es decir, que todo valga más, ¿no? Eso es muy importante conocerlo, por eso no recomiendo esos mercados. Recomiendo mercados un poco más estables que ciertamente sí imprimen su moneda, como puede ser Estados Unidos, pero tenemos estas herramientas que nosotros podemos conocer la situación más real del país, ¿no? Es un poco más transparente, por más que ningún país es completamente transparente. Occidente es un poco más transparente que Oriente, ¿no? Ciertamente que China, por supuesto.
y podemos conocer la situación del país, los problemas que tiene el país, cómo están cómo están las empresas, si están ganando, si están perdiendo, si lo que sea, si se están expandiendo, si están retrocediendo, ¿no? Todo esto lo podemos conocer de manera más fácil. También por eso recomiendo mucho los mercados occidentales. Si nosotros queremos invertir en en algo más que no sea únicamente Estados Unidos, que no sea únicamente Europa, que no sea únicamente Singapur, que no sea únicamente BRICS, China, Rusia, todo eso. Podemos invertir en un índice, recuerden que un índice es un conjunto de acciones de muchísimas empresas, que se llama ICWI. ICWI o ICWI es el conjunto de las 2.500 empresas más grandes de todo el mundo. Entonces, aplica todavía más, ¿no? Es un conjunto de empresas muy diversificado, de muchísimos rubros. Es un conjunto de empresas de muchos países y no solo son 500 como SP500, sino que son 2.500, son un montón, ¿no? Entonces realmente esto es todavía más conservador, ¿no? Estamos hablando de un mercado internacional, estamos invirtiendo en las empresas del mundo, si así quisiéramos verlo, ¿no? Es otra manera de no solo concentrarse en Estados Unidos, sino que hacer, o no solo concentrarse en Europa, sino que hacer un conjunto de todo, de las 2.500 más grandes del mundo. Esto puede ser muy recomendable si nosotros, justamente como dije antes, no queremos enfocarnos solamente en un aspecto, ¿no? Nasdaq 100 son empresas estadounidenses en la bolsa de Nueva York tecnológicas, bastante más específico. SP500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, de varios rubros, menos específico. Y después ICWI, las 2.500 empresas más grandes del mundo, ¿no? Y cuando colonicemos, mejor dicho, Marte y la Luna y haya empresas y todo, seguramente va a haber un índice que sea del sistema solar, ¿no? De las 3.000 empresas más grandes de todo el sistema solar, ¿no? Pero bueno, para eso va a faltar unos años, ¿no? Pero ciertamente va a existir, no es irreal pensarlo, ¿no? Entonces nosotros realmente acá podemos elegir, ¿no? Podemos ver qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos llama la atención, dónde nos sentimos más cómodos. Y a ver, ojo, y esto es lo más importante, qué es lo que más estudiamos. Cuando ustedes invierten, o cuando invierten conmigo, ¿no? O sea, cuando hablan conmigo y me dicen, Bernie, quiero invertir, estoy pensando en esto, en esto, en esto, pues yo los voy a llevar a una serie de opciones que yo conozco, ¿no? Porque un inversor o una persona asesora en las inversiones no va a conocer más de 5 rubros. No va a conocer muy bien más de 5 rubros, ¿no? Eh, y el resto los va a sonar, los va a conocer, pero no va a estar especializado en eso, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo, particularmente lo que yo recomiendo, siempre para inversiones a largo plazo, menos de 10 años no, o sea, 10 años y más, ese es Standard Poor's, ese es SP500, y si quieren algo con un poquito más de retorno, yo recomiendo Nasdaq 100. ¿Sí? Porque Nasdaq tiene un retorno promedio anual del 12, suele ser más alto, pero es histórico anual de hace muchísimos años, hace como 60 años. Tiene ese retorno promedio anual. Hay años que da más, hay años que da menos, hay años que hay pérdida, por supuesto. Y SP500 es un poco más tranquilo, tiene entre el 8 y el 10%, ¿no? Eh, y nada, simplemente son elecciones de cada uno, ¿no? Si vamos a invertir a pocos años, te recomiendo quizás Standard Poor's. Si vamos a invertir a muchos más años, te recomiendo Nasdaq, ¿no? Y mucho estómago, porque vas a haber años de pérdida, va a haber años de pérdida, como todos, ¿no? Pero por eso invertimos a 20 años y no a 2, ni a 1, ¿no? Porque a lo largo del tiempo la bolsa se va a regular como se tiene que regular, van a pasar las crisis que tengan que pasar, ¿no? Y, eh, y va a volver a un valor estándar, ¿no? A un valor bueno o equivalente a lo que realmente vale, ¿no? Y cada vez estas empresas valen más, ¿no? Entonces nuestras acciones van a valer más. Nosotros también podemos tener la opción, perdón, antes quiero darles un pequeño ejemplo. No sé si están familiarizados con la burbuja del punto com. La burbuja del punto com es algo que pasó entre el 99 y el 2000, que
en este momento era el boom de Internet, ¿no? Entonces, realmente tener una página web era el futuro, ¿no? Era el futuro completamente y muchísimas empresas, muchísimos inversores invertían cantidades, fortunas de dinero, cantidades industriales de dinero, en empresas que no tenían ni un plan muy, muy desarrollado de qué hacer con su negocio, ni tampoco tenían clientes, ¿no? O sea, había empresas que solamente tenían páginas web, ¿no? Y eso era lo novedoso, pero bueno, la página web tiene que cazar clientes, tiene que buscar, tiene que, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, tiene que haber un producto de fondo, ¿no? Yo puedo vender en la página ositos de peluche, ¿no? Y bueno, puedo hacerlo, pero bueno, vendo algo, no genero dinero. Estas empresas no generaban dinero, eran pura pérdida. Y lo que hizo fue que se evaluaran muchísimo las empresas en Internet, de que tuviesen relacionadas con Internet, las empresas tecnológicas, se evaluaran muchísimo a tal punto que Nasdaq creció en 2 años, creció una barbaridad, creció muchísimo, o sea, subió un 100%, un 150%, o sea, estaba muy sobrevaluado, estaba en una burbuja muy, muy clara. Y claro, esa burbuja explotó, ¿no? Por eso la burbuja del punto .com o del .com bubble, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues muchísimas empresas quebraron, se vendieron cantidades de acciones, todo bajó, ¿no? Porque es algo que afecta a todo, a gran mayoría de las empresas tecnológicas. Y, y bueno, nada, fue realmente una crisis que no duró tanto tiempo, habrá durado un año, no fue la crisis del 2008, pero ciertamente afectó a las empresas tecnológicas, ¿no? En la cúspide de esta burbuja, en el momento más alto de esta burbuja, Nasdaq valía lo que no volvió a valer en los próximos 15 años, ¿no? O sea, así de sobrevaluado estaba. Entonces, si nosotros hubiésemos comprado en el 2000, no hubiésemos visto ganancias, hubiéramos comprado en el peor momento de la burbuja, no hubiésemos visto ganancias reales hasta 15 años después, ¿no? Pero lo recomendable, lo que yo recomiendo es hacer inversiones de acá a 20, 30 años, ¿no? Entonces, justamente este año pasaron 25 años y Nasdaq vale 7 veces más de lo que incluso valía en esa burbuja. Entonces, a largo plazo, y lo que quiero decir con esta historia, en estos plazos de 25 o 30 años, los mercados son sumamente seguros y se regulan muchísimo, ¿no? Si uno hubiese comprado en el peor momento del 2000, o sea, en el momento que más caro estaba, y ahora vendiese en el momento más barato en que se encuentra en Nasdaq, igualmente su diferencia sería de 6 o 7 veces de ganancia. O sea, hubiesen ganado 6 o 7 veces más de lo que hubiesen puesto, ¿no? Y eso es muy importante, eso es muy importante, es un ejemplo muy importante, ¿no? Porque realmente no nos quedamos a lapsos cortos de 10 15 de 10 años o de 5 años, sino que nos vamos a plazos muy largos. Ahora, si ustedes están pensando en plazos de 10 años, pues ahí podemos ver otras cosas como puede ser Standard Poor's, SP500, ¿no? Que es mucho más estable, y podemos ver cuestiones de renta fija, ¿no? Nosotros acá estamos hablando de renta variable. Significa que un mes gano un 2%, el otro mes pierdo 3, al otro mes gano 8, y así, ¿no? Es variable. Después nosotros tenemos rentas fijas, ¿no? Que es algo muy común en los plazos fijos que hacen que nosotros siempre ganemos la misma cantidad cada mes, ¿no? Independientemente de que cómo esté el mercado, por así decirlo. Y suelen ser intereses bajos, pero son seguros, ¿no? Son intereses seguros. Entonces, nosotros, por ejemplo, si ya tenemos arriba de 60 años, que ya estuvimos juntando todo el dinero que podríamos haber juntado, sea poco, sea mucho, dependiendo de nuestro punto de vista, eso no importa, pero ahora no es el momento de planear una inversión a 30 años, ¿no? Y son situaciones en las cuales incluso Standard Poor's, que es muy seguro, podría verse un poco arriesgado, ¿no? Porque no sabemos cómo puede estar de acá a 5 años. Ciertamente podemos presenciar una crisis, como puede ser la crisis del 2008. Entonces, de acá a 5 años podríamos ver pérdidas, ¿no? Entonces lo que hacemos es justamente meterlos en renta fija. Renta fija es un valor constante a lo largo del tiempo, ¿no? Y realmente hay rentas fijas pésimas y hay rentas fijas que son muy buenas, ¿no? Hay rentas fijas que son del 8, 9, 10%, que es un montón.
que son las mejores para estas situaciones, y después tenés rentas fijas de bancos del 4 o 5% que no te dan ni para la inflación, son asquerosas, ¿no? Lo ideal es siempre estar un par de puntos arriba de la inflación, porque la inflación, la manera en que se mide no es muy exacta, ¿no? La canasta básica, hay valores que no toma, que son igualmente básicos, pero no los toma, entonces la inflación siempre está por debajo de lo que dicen que está, ¿no? Entonces siempre hay que irse un poquito más arriba. Si te dicen que la inflación es del 4, andate al 6. No, si te dicen que la inflación es del 5, andate al 7. Entonces, si vos estás en una renta fija del 9%, que está muy bien, entonces ya, pues ya estoy, ¿no? Me cubro contra la inflación y además voy ganando más dinero, ¿no? Entonces, es una manera de invertir cuando ya somos un poco más grandes, ¿no? De poder conservar el valor de nuestro dinero a lo largo del tiempo, de incluso ganar a lo largo del tiempo, pero sin el riesgo que podría conllevar la inversión en bolsa. Como siempre digo, el riesgo es una cuestión relativa, ¿no? El riesgo es relativo al tiempo y a nuestra edad. Si nosotros tenemos 30 años, invirtamos en un fondo 30 años. Es comprometerse grande, ¿no? Pero la verdad que vale mucho la pena. Y realmente vamos a tener muy buen dinero cuando terminemos, ¿no? Si simplemente ahora queremos, no sé, a una edad un poco más avanzada, 50, 60 años, de repente empezamos a juntar mucho dinero por trabajos, por herencias, por lo que sea, pues bueno, invertámoslo de una manera un poquito más conservadora. No vayamos a un banco, por favor, no vayan a un banco. Investiguen, pregúntenme, es gratis preguntarme, a mí me encanta ayudar a la gente. Pero, eh, pero es importante valorarlo y estudiarlo, ¿no? Porque es su trabajo. Y creo que esto es muy importante, es su trabajo a lo largo del tiempo. Por eso es importante que ustedes aprendan dónde va a estar su dinero. Está bien que alguien más simplemente lo ponga en esa caja, ¿no? Pero ustedes tienen que saber qué es lo que hay en esa caja, aparte de su dinero, ¿no? ¿Qué hay de fondo? ¿De qué está hecha la caja? ¿Qué material es duradero, no es duradero, lo que sea, ¿no? Entonces, investigar los índices es muy importante, es ver noticias, ver qué está haciendo Trump, qué está haciendo Trudeau, perdón, yo siempre le digo Tradeo al primer ministro canadiense, que dentro de poco se va a ir, qué bueno. Eh, es importante saber qué es lo que dicen, con quién se juntan, ¿no? Eso para conocer, para ir conociendo, ¿no? Y sepan que en un largo plazo yo lo empezaría a pensar a partir de 15 años. Nuestro dinero en bolsa está muy seguro realmente, muy seguro. Y a 30 años es completamente seguro. Realmente ahí no veo riesgos a lo largo del tiempo por la manera en que las bolsas funcionan, ¿no? Son autorregulables, ¿no? En un periodo corto pueden estar sobrevaluadas, en un periodo corto pueden estar subvaluadas, pero a lo largo del tiempo ese valor se va a corregir. Y a lo largo del tiempo estas empresas siempre van a valer más, ¿no? Y siempre van a llegar nuevas empresas que van a darle mucho valor, independientemente de que haya otras que se salgan y todo, ¿no? Al final siempre va a haber 500 empresas que más valen. Y siempre hay empresas nuevas, siempre hay técnicas nuevas, siempre hay pioneros nuevos, entonces en ese sentido no hay nada de qué preocuparse. Por acá voy a dejar este video. Espero que, bueno, este video no, este podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido en conocer un poquito el tema de inversiones, en conocer un poquito el tema de SP500, de Nasdaq, e ICWI. Y bueno, hay otra variación de ICWI, que es ICWX, que son las 2.500 empresas más grandes del mundo, menos todo lo que está en Estados Unidos. Eso también es interesante. La verdad que no la estudio mucho, pero por si alguna razón no quisieras invertir en algo que tenga que ver con Estados Unidos, existe esa opción, ¿no? Hay opción para todo. Como les dije, estos no son tutoriales de cómo invertir. Prefiero verlo de manera personal con cada uno porque bueno, o sea, cada quien tiene una historia, tiene necesidades, tiene todo eso, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda siempre me pueden escribir y nos vemos en el próximo podcast. Saludos.